Muy bien. ¿Por qué se utiliza más la corriente alterna que la corriente directa? Ya hablamos de la potencia, ya hablamos también de la manera en la que se traslada, etcétera, etcétera. ¿Por qué se utiliza más? La corriente alterna se utiliza más porque es más fácil de producir, porque nosotros la podemos trasladar hacia nuestros consumidores de manera más rápida y más barata y también más sencilla. Y pues obviamente se puede utilizar en aplicaciones que no pueden utilizarse la corriente directa, como el caso, o más bien lo que más atrae a de los motores y los transformadores es de que manejan potencias muy elevadas comparadas con los motores de corriente directa. Y me dirán, profe, pero es que también se pueden aplicar motores. Sí se puede, pero por ejemplo, la capacidad que me puede dar un motor, no sé, digámoslo, 5 watts o 10 watts de potencia en un motor de corriente alterna, el motor es muy reducido comparado a un motor de corriente directa que me puede entregar esa velocidad o que me puede entregar esa fuerza. Entonces se prefiere la corriente alterna en muchos aspectos porque es más práctica, ¿sí? La corriente directa, a pesar de que también se utiliza y se sigue utilizando en ciertos aspectos, no se puede aplicar constantemente en procesos de la industria. Y eso es importante para que nosotros lo podamos entender. Asimismo, en la corriente alterna se encuentran otras propiedades como son lo que pueden ser interferencias, decibeles, frecuencias y señales que se utilizan también para mandar o para comunicarnos entre sí. Entonces es importante y porque tiene mucho campo para poder desarrollar y para poder trabajar. Ahora, muchos de los equipos que nosotros conocemos o que nosotros tenemos funcionan con corriente alterna y también pueden funcionar con corriente directa. Existen acoplamientos o más bien existen también dispositivos electrónicos y también una rama en específico de la electrónica, que es la electrónica de potencia, que se dedica a transformar la corriente alterna para el aprovechamiento de la corriente directa. Por eso mismo les digo, se siguen utilizando y se pueden pues, complementar entre ellos. Y aquí lo vemos en dos circuitos eléctricos o electrónicos que son muy conocidos, que son los circuitos de los rectificadores. Están los rectificadores de media onda, como el que podemos ver aquí en la izquierda, y rectificadores de onda completa, como el que podemos ver en la derecha. Ya vimos también que, pues obviamente, la señal senoidal lo que viene siendo la frecuencia en la corriente alterna, pues obviamente es un alternante o una alternación entre el positivo y el negativo, que ocurre 60 veces por segundo. Pero aquí, al momento de que nosotros implementamos un diodo rectificador, su propiedad física nos hace que solamente en el circuito puedan pasar o más bien se puedan transmitir lo que son los semiciclos positivos. ¿Sí? Ustedes se fijan aquí tenemos el V1 que es el voltaje donde están alimentando y el V2 donde nosotros ya tenemos una resistencia o un objeto que está recibiendo esa corriente. Al momento que pasa eso, nosotros nada más estamos percibiendo media onda de lo que es la onda completa perdón, de lo que es la corriente alterna. Por eso es de que se le llama rectificador de media onda. Se utiliza en motorcitos, en cierto tipo de adecuaciones también eléctricas y es mediante el uso de la electrónica. Lo que quiero darles a entender es de que aunque estemos trabajando con energía eléctrica alterna de gran capacidad, se siguen implementando circuitos eléctricos y electrónicos de potencia para poder aprovechar también sus capacidades y poderlas utilizar o implementar en otros desarrollos. Aquí en este lado derecho podemos ver un circuito de rectificador de onda completa, el cual, ustedes se fijan, lo que está haciendo es permitir que pasen los semiciclos positivos a través de ciertos diodos, obviamente, y a su vez corregir los semiciclos negativos en semiciclos positivos. Y aquí nosotros tenemos lo que sería una onda completa que se está transformando obviamente de los semiciclos negativos a positivos. ¿Qué es lo que se hace aquí también en ciertos circuitos? Se les agrega lo que es un capacitor para que esta línea se rectifique. O sea, estos puntitos suban y hagan casi casi una onda, no una onda, pero una línea recta prácticamente. Y transforman la energía de corriente alterna, como lo tenemos aquí, en lo más parecido a la corriente directa. Se hace una línea recta por este lado. ¿Sí? Entonces, es una parte en la que podemos ver que la corriente alterna y la corriente directa están, pues, colaborando o que se relacionan directamente y que se utiliza también en la industria. Ahora, vamos a entrar de lleno a los motores de corriente alterna. Son muy parecidos a los motores de corriente directa, pero se dividen en tres tipos. Ahorita vamos a ver cómo se manejan.
y hay una gran cantidad de ellos. Se prefieren en la industria porque son más potentes, son más eficientes, no tenemos que tener tampoco tantas delicadeza con ellos, aunque sí se les puede, ¿cómo les diré? Someter a un esfuerzo muy grande, y nosotros para eso tenemos que tener por parte de nuestro fabricante o nuestro proveedor, tenemos que tener un estudio el cual nos diga que sí se está utilizando un motor adecuado y pues que nos entregue las características del mismo. Si ustedes pueden ver, pues obviamente el motor sigue siendo una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica, pero esta vez de corriente alterna, en una energía mecánica que puede ser aprovechada para un ciclo, y cuenta prácticamente con las mismas características que un motor eléctrico de corriente alterna, pero, digo, de corriente directa, perdón, pero pues con un número menor de piezas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este podemos ver, de rato les voy a explicar más, pero es una pintura que es para proteger al motor, para lo que son corrientes, para excesos de temperatura, incluso para deslizamientos o desgaste, ¿verdad? Si acaso las piezas que generalmente se pueden cambiar o que deben de cambiarse en los motores pueden ser este anillito que tenemos aquí de valeritos, que son los que pues están rotando con la flecha y que obviamente se utilizan también para pues aprovechar el giro mecánico del motor, ¿verdad? Las partes del motor, pues como las pueden apreciar, no cambian mucho. Aquí estamos viendo un motor muy común, que es el motor universal o jaula de ardilla, que es, les voy a platicar adelante. Tiene lo mismo las cajas de bornes donde vamos a conectar nosotros nuestra alimentación. Pueden ser trifásicos, monofásicos, bifásicos, también lo vamos a ver. El estator, que es la parte fija del motor, el rotor, que es la parte que se está moviendo, y pues en las tapas podemos ver que se les agrega incluso unas especies de entradas de aire para que el aire fluya a través del estator y disipe el calor de manera rápida. Igual también con sus pues los maquilados que tiene aquí en el estator, que también son para poder disipar el calor. Ahora, les comentaba que se dividen en varios tipos. Los motores se pueden clasificar pues en estos tres tipos o tres características, que pueden ser por su velocidad, que pueden ser síncronos o asíncronos, pueden ser por su tipo de rotor, que pueden ser anillos rozantes, motores colectores y jaula de ardilla, y puede ser también por su número de fases de alimentación, monofásicos, bifásicos y trifásicos. Si nosotros revisamos motores síncronos, podemos encontrar que hay trifásicos. Si encontramos también de asíncronos, podemos encontrar que hay monofásicos y trifásicos. Cada uno de estos se maneja, no es de que hayan nada más dos tipos de motores por giro, tres tipos de motores por rotor, tres tipos de motores por alimentación. No, depende cómo lo vayas a buscar tú. Si tú quieres buscar motores monofásicos, te pueden aparecer motores con colector, motores con anillos rozantes. Existe una gran cantidad, depende cómo tú lo quieras buscar. Generalmente se buscan por lo que es su número de fases de alimentación, no tanto por lo que es la sincronía o la sincronía que tienen los motores, ni tampoco por el tipo de rotor, porque la mayoría de las personas pues no conocen este tipo de propiedades. Conocen cómo funciona o cómo está conectado el motor, así que generalmente se buscan por lo que son el tipo de alimentación. Ahora, vamos a hablar un poquito de la velocidad antes de entrar con los motores asíncronos y síncronos. Nosotros podemos calcular la velocidad de un motor conociendo dos datos muy sencillos que uno prácticamente ya no lo entrega el conocimiento, la experiencia, ¿no? Y es que esta expresión matemática que tenemos aquí se utiliza para calcular la velocidad angular de minuto. Por velocidad angular me refiero a la velocidad con la que está girando el rotor o la flecha, ¿sí? Si nosotros conocemos la frecuencia con la que está trabajando el rotor, en este caso, si estamos en México, estaríamos trabajando con 60 Hz. Estuviéramos en Europa, perdón, estaríamos trabajando con 60 Hz, con 50 Hz, perdón. Nosotros ya sabemos cuál es la frecuencia que está en la red o a la que está conectada nuestra máquina. Por lo tanto, les digo, ya por experiencia nosotros tenemos pues prácticamente este dato que está aquí en esta variable. Los demás números, por ejemplo, la P mayúscula representa el número de pares de polos que tiene la máquina. Usualmente esta fórmula casi no se utiliza porque es el número de pares de polos y muchas veces la gente se cuatrapea. Si te digo, bueno, tiene 6 polos, pues ¿cuántos pares son? Pues 3, ¿no? Entonces tú ya revisas eso, pero te entrega un número impar. Entonces, no siempre podemos trabajar con eso porque nuestra mente ya está pues más que nada acostumbrada a saber de que si estás trabajando con un motor, el número de polos que tiene que tener son pares, ¿sí? No impares. Entonces se utiliza más esta fórmula 120 por la frecuencia entre la cantidad de polos que tiene la máquina. Si te digo que la máquina tiene 4 polos, son 4 polos y tú sustituyes 4 aquí, sustituyes 6, etcétera, etcétera.
Generalmente aquí es una constante, son 120, en nuestro caso 120 por 60 nos da 7200, si mal no lo recuerdo, y lo único que tenemos que hacer es dividir. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejemplo en el cual nos dice que nosotros tenemos conectado un motor que funciona con 50 Hz y opera con dos polos, por lo tanto nosotros tenemos una velocidad en revoluciones por minuto de 1500 revoluciones. Pero si nosotros tenemos un motor que está conectado a 60 Hz, y lo vamos y también tiene la misma cantidad de polos, lo único que tenemos que hacer es 120 por 60, lo cual nos da 7200 entre la cantidad de polos que vamos a tener, que en este caso serían dos polos nada más, y obtenemos que el motor funciona con una velocidad angular de 3600 revoluciones por minuto. Ese es el cálculo de la velocidad. Ahora entremos a los motores asíncronos y síncronos. Los motores síncronos son motores que utilizan muchas adecuaciones o más bien muchos elementos para poder generar su trabajo o poder funcionar. Y estos funcionan con imanes permanentes o con imanes que se montan cerca del rotor, los cuales mediante una corriente continua se están excitando o están generando un campo magnético. Estamos hablando de imanes o electroimanes. Generalmente son electroimanes a los cuales se les conecta una batería y estos empiezan a generar un campo magnético. Este campo magnético que se está generando tiene como función el poder, ¿cómo les puedo decir? Generar un campo magnético variable que se va a alinear con el campo magnético que vamos a tener en las bobinas. Y aquí va la otra explicación. Las bobinas de la armadura, más bien las bobinas del rotor, están divididas en tres pares. Si se fijan, son tres pares, o sea, siguen siendo tres bobinados. Digo, siguen siendo el número de polos sigue siendo par, ¿sí? Entonces tenemos tres pares de bobinados, por lo tanto tendríamos 6 polos, por así decirlo, ¿sí? La variación de las tres ondas de corriente en lo que estamos hablando de los bobinados de la armadura provoca una reacción magnética que está variando con los polos o más bien con el campo magnético que se está generando en los electroimanes que tenemos en el motor y hacen que se genere un campo que está girando a una velocidad constante a la de la inducción. Por eso se le llaman motores síncronos, porque están sincronizados con el campo magnético que se está generando en los electroimanes y eso hace que el rotor gire. Estos tipos de motores no son recomendados se utilizan más en generación, como generadores se utilizan más como motor, y esto es debido a que se empareja con la frecuencia. Si yo le estoy metiendo 60 Hz, me va a girar a 60 Hz. ¿Qué pasa si yo lo utilizo para digamos, un compresor o un pulidor, o un abrillantador de banco, de esos donde tienen como que un disquito o como que afelpado, nosotros le metemos una pieza para que sea brillante? El esfuerzo mecánico va a hacer que el rotor se empiece a retrasar. Y al momento de que se empiece a retrasar, el motor va a tener un desfasamiento. Y ese desfasamiento lo que va a hacer es que el motor se va a parar y va a quedar fuera de fase y vamos a tener que volverlo a arrancar. Los motores síncronos pueden funcionar como una fuente de potencia monofásica, únicamente mediante la inclusión de elementos en el circuito adecuado, como pueden ser un electroimán y una batería. Por eso les digo, no es muy recomendado en campo o en industria, porque pues prácticamente si tú les pones un esfuerzo mecánico, el vato se va a rendir, se va a desfasar y no va a funcionar y se te va a estar parando el motor constantemente. Y en fábrica eso no nos puede ayudar. Necesitamos tener algo constante, algo que esté funcionando completamente las 24 horas y que sea óptimo. Y ahí es donde entran a los trancazos los motores asíncronos, que a la diferencia del resto de los motores mecánicos o los motores eléctricos también, radica el hecho de que no existe una corriente que conduce en sus devanados, que son realmente en el rotor. La corriente circula por el devanado del rotor y esto se debe a una fuerza electromotriz o una FEM, que después les voy a explicar, que es inducida por él en el campo giratorio. Por esta razón los motores que se les designa también son motores de inducción. O sea que existe una corriente que circula por lo que viene siendo el rotor en sí, no por el estator, y genera una fuerza electromotriz, la cual también se induce en el campo magnético o en el campo giratorio, pues se genera el giro. Es por eso que aquí vemos que hay rotores que son, que están, con bobinados, ¿sí? O que pueden ser sólidos prácticamente.
La animación de estos motores asíncronos obedece a que la velocidad de giro del motor no es la misma que la del sincronismo, o sea, que no está impuesta por la red. Este vato se está induciendo a sí mismo y está generando su propia velocidad. Existen dos tipos de motores asíncronos y estos son manejados por su tipo de rotor y era lo que les comentaba. Son devanados, por ejemplo, hay rotores con devanados aquí mismo que son los que están siendo inducidos o más bien que tienen una corriente, los cuales generan una fuerza electromotriz que es la que está girando. Ahorita les voy a explicar cómo funcionan los motores asíncronos con más profundidad, explicando lo que es el experimento de Faraday. Y pues tenemos los que son de jaula de ardilla, que tienen unas especies de varillas que están conectadas, que funcionan como si fueran devanados, pero pues obviamente son de aluminio o de cobre y que pues tienden a durar más debido a que resisten más los giros, los cambios de temperatura y pues obviamente al no ser cables pues no se pueden romper o no se pueden desgastar con mayor facilidad, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las pruebas que existen para los motores, y son pruebas algo sencillitas, y quiero que pues también pongan atención en cuanto a esto. Les voy a grabar otro video para entrar con más detalle en este aspecto.